Vamos a hablar un poco de trigonometría. Cuando hablamos de trigonometría, estoy hablando pues de triángulos, ¿ah? Y una parte muy importante cuando se habla de triángulos es hablar de los ángulos, justamente, ¿ah? El lado parece un arco. Ok, ok, entonces estamos hablando de los ángulos. Como les digo, pues obviamente vamos a tener tres ángulos. Generalmente se colocan letras griegas en los nombres de los ángulos. Por ejemplo, puedo poner alfa, beta, ok, gamma, lo que ustedes quieran, teta, etcétera, en el nombre de los ángulos. O podemos referirnos a los ángulos por medio de los vértices, ¿sí? Y podemos poner nombre a los vértices. Los vértices son las esquinas, ¿no es cierto? Y podría tener yo algo así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Donde estoy colocando pues etiquetas a los vértices y a los lados se les pone para basarse y para saber que es el lado opuesto al vértice, pues se colocan las letras pero en minúscula, ¿no? Es simplemente un estándar. Entonces, si este es el lado que se encuentra opuesto al vértice C, pues va a ser también C, pero en minúscula. Este es un lado, este va a ser el lado B, este va a ser el lado A, que se encuentra pues opuesto al vértice A, ¿no? Y a veces, como les decía, a los ángulos o les voy a llamar por el nombre que está la letra griega ahí, o les voy a llamar por el vértice, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, a veces ustedes van a encontrar algo como el ángulo A, ¿sí? O directamente van a ver alfa, o van a ver el ángulo que se forma y le ponemos, por ejemplo, en el centro el vértice que contiene el ángulo. Por ejemplo, puedo poner algo como, se me ocurre, CAB. Y al decir que es CAB, pues ustedes ven, es C, empiezo aquí, A y termino acá, B. Por lo tanto, me refiero al ángulo que se encuentra aquí. Eso variaría con los libros, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es solamente en el caso de que vean en otro lado y no sepan de qué están hablando. Yo voy a referirme directamente al nombre, bien sea por el vértice o bien sea por la letra griega. ¿De acuerdo? Esa es la convención que yo voy a utilizar. Simplemente es eso. Bueno, algo especial con respecto a los ángulos de los triángulos. Todos deben saber eso, pero en el caso que no lo sepan, pues se les puede recordar. Bueno, entonces el que se encuentra acá es, si ustedes recuerdan, un triángulo rectángulo. Se llama rectángulo porque contiene un ángulo recto. El ángulo recto se lo denota pues de esa manera, ¿no? Entonces, este ángulo recto quiere decir que tiene 90 grados, ustedes lo saben. O cuando se trabaja no en grados, sino en radianes, pues se le pone que es pi medios, ¿no? Pi medios es 90 grados. Ya vamos a explicar de dónde salen los pi medios también, así por encima, sin pasar mucho tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso de este triángulo rectángulo, ese ángulo recto de ahí pues es algo muy importante y podemos analizar el triángulo de acuerdo a los otros dos ángulos agudos que tengo ahí. Agudos quiere decir que miden menos de 90 grados, ¿no es cierto? Pues digamos que lo analizamos con respecto a esto de acá. Entonces, si estamos analizando ese ángulo de ahí, pues le llamamos al lado opuesto. Digamos que este lado opuesto lo voy a poner de nombre H. Sí, como está opuesto a ese ángulo de ahí, pues es el lado opuesto, que también se le puede llamar como un cateto opuesto, ¿no? De acuerdo, y al otro lado que se encuentra en cambio pegado al ángulo que estoy analizando, digámosle que le llamo X, es la base de ese triángulo de ahí, ¿no es cierto? El lado que se encuentra acá abajo, me refiero, al que se encuentra aquí. Y que mide X, ¿no es cierto? Este de acá, como se encuentra pegado, pues es el lado adyacente o cateto adyacente. Entonces, cuando estoy hablando de triángulos rectángulos, digo catetos. Y adyacente, pues se escribe de la siguiente manera, ¿no? Y es fácil de identificar, pues, el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto, ¿no? Que es este de aquí, ¿no? Este se encuentra opuesto al ángulo recto, es justamente el lado que me está sobrando. Y este lado de acá
Tiene, en el caso de los triángulos rectángulos, también un nombre especial. Ustedes recuerdan, se le denomina pues una hipotenusa, ¿no? Ok. Ese es el nombre que se les pone, ¿no? Y como digo, podríamos haber analizado nosotros el otro ángulo agudo. Si analizamos el otro ángulo agudo, pues simplemente cambiaría pues los catetos que yo estoy analizando. Entonces nuevamente tengo acá el ángulo recto, fácil de identificar. Digamos que ahora analizo este otro agudo, llamado beta, por ejemplo, acá. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos analizando ese ángulo agudo, pues ahora va a ser este de aquí. El cateto opuesto es opuesto a ese ángulo, ¿no es cierto? Para eso es. Y el otro cateto, recuerden, catetos son los lados que están formando el ángulo recto, ¿no es cierto? El otro cateto, este de acá, pues va a ser el adyacente. Porque se encuentra pegado, como digo, al ángulo que estoy analizando, ¿no? Y siempre el lado que está opuesto al ángulo recto, que es fácil de identificar porque tiene una inclinación, no es como el resto, pero recuerden que el triángulo podría estar rotado, así que no puedo decir que simplemente es el que está inclinado, ¿no? Digamos, desde el opuesto al ángulo recto, es la forma fácil de poder identificar, pues nuevamente sería la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a utilizar los términos cateto opuesto, cateto adyacente, dependiendo del ángulo del ángulo agudo que estoy yo analizando, ¿no es cierto? Y recordemos que siempre se trata de los lados que forman al ángulo recto. El único lado que no forma el ángulo recto, es decir, que está opuesto al ángulo recto, pues va a ser siempre la hipotenusa. Esto en el caso de triángulos rectángulos, donde yo tengo el ángulo recto ahí. El primer triángulo que yo había dibujado arriba, pues no es rectángulo, no tiene un ángulo recto, menos no es evidente de ninguna manera. Al menos esa no fue la intención, no fue la intención de dibujar un triángulo que tenga un ángulo recto, pero bueno, en tal caso, sin importar si es o no rectángulo, pues también podríamos analizar otra cuestión más. Ok, más o menos digamos que tengo yo este triángulo de aquí. Tenemos nosotros que recordar, solamente en el caso que alguien no recuerde, pues, que cuando hablo de ángulos, pues no es cierto, es esa abertura que se encuentra entre las dos rectas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues siempre va a haber pues un ángulo que sea, en el caso que estoy hablando yo de las dos rectas de ahí, no es cierto, uno que sea más grande, uno que sea más pequeño. Me refiero que si yo extendiera esta de acá, ¿no es cierto? Este es pequeño, pero en cambio este de acá, pues ya está más grande, ¿no es cierto? Evidentemente el uno está agudo, pero el otro en cambio no es agudo, ¿no? Entonces, bueno, sin importar, digamos que ahora voy a tomar únicamente pues los ángulos que están más pequeños. Cuando hablamos de ángulo que está comprendido entre dos rectas, generalmente nos referimos a ese ángulo más pequeño, ese ángulo interno de ahí. Bueno, entonces, analizando estas dos de acá, ¿no es cierto? Tengo ese ángulo, ustedes recordarán, si es que es pues menor a 90 grados, pues se denomina agudo. Correcto. Si vale exactamente 90 grados, que sería el caso, digamos que tengo esta recta de aquí contra esta de acá, pues voy a tener todo este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Todo este de acá voy a tener. Desde ahí hasta allá. Entonces este de acá, bueno, pues mi intención es que la una esté completamente horizontal, la otra completamente vertical. Quiere decir que voy a tener un ángulo recto aquí, ¿no? Entre esas dos rectas, ¿no? Voy a ir poniendo nombre a las rectas para que no exista duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta le voy a llamar L1, L2, L3, ¿ok? Entonces, yo me estaba refiriendo, por ejemplo, al ángulo que está formado entre las rectas de L1 y L2 y decía que este de acá, pues es agudo, está menor a los 90 grados, ¿no es cierto? Luego me refería yo al otro ángulo que se encontraba entre las rectas de L1 y L3 y decía que este es exactamente igual a 90 grados. ¿Sí? Y si tuviera pues otra recta más, ¿no es cierto? Digamos que tengo por acá otra
y que asimismo le pongo otro nombre, digamos que le pongo el nombre de L4. Entonces ahora estoy hablando yo de toda la vuelta desde aquí hasta acá, ¿correcto? Todo eso de ahí, toda esa abertura de ahí, ¿no es cierto? Entonces este ángulo que se forma entre L1 y L4, pues es mayor a 90 grados. Y ustedes saben que estoy hablando entonces de un ángulo que se denomina obtuso. Ok, correcto. Y digamos que la otra de acá también sería otra recta, a la cual le llamo L5. Y en el caso del ángulo que se forma entre L1 y L5, como las dos rectas que tengo ahí, ¿no es cierto? Pues están alineadas, está una encima de la otra, ¿de acuerdo? Pues tengo una abertura de 180 grados, ¿ok? Una abertura de 180 grados. Y también se le puede llamar pues este ángulo de 180 grados pues un ángulo llano. ¿Sí? Entonces viene a ser un ángulo llano. Esto de acá de todas formas vamos a repasar el momento que estemos viendo geometría, pero necesito yo pues que estos pequeñísimos conceptos pues nosotros los sepamos. ¿Ok? Si no se complica el asunto. Entonces este era obtuso. Entonces dependiendo de la abertura que yo tenga ahí. Bueno, entonces analicemos el triángulo que tengo yo dibujado ahí a la izquierda. Puedo tener yo cualquier ángulo aquí, voy nuevamente a ponerle un nombre, por ejemplo alfa. Y puedo pues empezar a extender las rectas que tengo acá en mi triángulo. Por ejemplo, digamos extiendo la base hacia acá, ¿no es cierto? Entonces si hago eso de ahí, pues podemos observar que este otro ángulo que se encuentra acá, al cual voy a llamar por ejemplo beta, ¿sí? Si se suma al alfa, ¿no es cierto? Me van a dar entre los dos, pues 180 grados, ¿no? Alfa más beta va a ser 180, porque ustedes pueden ver, ¿no? Me queda un ángulo llano, el momento en que yo cojo y extiendo la base, ¿de acuerdo? Entonces el interior, el que forma parte del triángulo, que te da el alfa de ahí, pues es agudo, y el beta que estoy poniendo allá, que vendría a ser, pues, este ángulo complementario que tengo ahí, ¿de acuerdo? Pues al sumarse con el otro va a formar los 180 grados por el hecho de que ya tenga una sola línea recta, ¿no es cierto? Queda llano eso de ahí, ¿correcto? Eso es lo que está pasando por ahí. Bueno, ¿qué más podría yo analizar aquí con respecto a ese triángulo de ahí? Pues puedo tener más ángulos, obviamente tengo más, tengo exactamente 3 ángulos de ahí. Si tengo otro acá, por ejemplo, digamos que a este de acá le llamo gamma, ¿ok? Por ponerle un nombre, le pongo gamma a ese de ahí, pues igual si yo también extiendo para este otro lado la recta y dibujo otro ángulo acá, pues el momento que se suma con el gamma, pues me va a dar también 180 grados, ¿verdad? Sí, para no acabarme con los nombres de los ángulos, a ver, este le voy a poner así, no se vea muy elegante. Luego vamos a ver un mejor nombre. Pongámosle gamma prima, alfa prima, para no acabarme los nombres nada más. Entonces nuevamente este gamma más este gamma prima va a dar nuevamente pues 180 grados, ¿no es cierto? Y obvio también podría extender pues el otro ángulo que tengo yo allá arriba, ¿no es cierto? Y todo bien. Bueno, en tal caso podríamos seguir analizando estas situaciones, ¿no es cierto? Podría yo extender este, una vez más extender este. Podría yo trazar, por ejemplo, una paralela a ese de ahí por acá. ¿Sí? Las dos rectas que se encuentran del mismo color son paralelas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos empezar a ver pues ciertos patrones extraños. Ciertos patrones que no eran evidentes, a eso me refiero. De acuerdo con respecto a lo que yo estoy pues haciendo, ¿no? Si ustedes se fijan pues esto de acá que me quedó aquí, esa abertura que tengo yo ahí, pues se ve exactamente igual a la abertura que tengo yo acá. ¿Sí? Están exactamente igual, ¿no es cierto?
En pocas palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este de acá pues también es alfa. Sí, ustedes pueden ver exactamente el mismo, ¿no es cierto? Sí, es justamente este ángulo que se encuentra ahí. Los dos son alfa, ¿no es cierto? Ustedes pueden completamente darse cuenta de eso de ahí. ¿Y qué pasa con este que tengo acá en el centro? ¿A qué podría ser igual pues ese ángulo que se encuentra ahí, ¿no? Entonces nuevamente si analizamos con paciencia mi triángulo, nuevamente extendiendo ciertas cosas. Si extiendo esta, por ejemplo, si extendiera yo la verde que encuentro acá, bueno, me voy a dar cuenta de algo, ¿no? Este ángulo que se encuentra aquí, el cual voy a llamar θ, por ejemplo, fíjense que es exactamente el mismo que se encuentra acá. ¿Sí? Se van a dar cuenta ustedes, si ven exactamente las formas, es exactamente el mismo ángulo, miren ustedes. Y a su vez, pues, esto ya lo veremos en geometría, pero los ángulos que están opuestos por el mismo vértice son iguales. Entonces, este de acá arriba también es θ. Y esto lo hice solamente extendiendo las rectas, miren. Entonces, acabo de dibujar los tres ángulos del triángulo, ¿no es cierto? Los acabo de hacer colineales, acabo de hacer uno esté pues junto al otro. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? Voy a dejar solamente los ángulos para que se entienda. Pero ahí está entonces los mismos tres ángulos, ¿no es cierto?, que estaban en el triángulo. Ahora pues se encuentran ahí, ¿no es cierto? Ustedes ven, son exactamente los mismos. Entonces, vámonos dando cuenta, este alfa de aquí es el alfa que está acá. Este θ que está acá es exactamente al θ que se encuentra acá. Miren ustedes. Y de igual manera, pues acá está ya el gamma, ¿no es cierto? Entonces resulta que hemos logrado poner pues los tres ángulos, como les digo, que sean colineales, y se nota que la suma de estos tres, del alfa que se encuentra acá, más de este θ y más de este gamma, se nota que forma 180 grados. Miren ustedes, ¿no es cierto? Claro, porque ya se encuentran sobre una misma recta, ¿no es cierto? Han completado esa media vuelta, ¿no es cierto? Han completado un ángulo llano, que es justo lo que tengo ahí. Entonces, esto va a pasar con cualquier triángulo. Si ustedes extienden los lados, del triángulo, ustedes se van a dar cuenta de que siempre los tres ángulos pueden ser puestos en forma colineal, como digo yo ahí, ¿no es cierto? Que está uno junto al otro. Y por lo tanto, vamos a tener como una ley, ¿de acuerdo? Y voy a escribirla acá para que nunca más nos olvidemos que los ángulos o los tres ángulos de un triángulo, ok, siempre forman o siempre suman, digamos, está mejor, 180 grados. Entonces ustedes ya no pueden olvidarse eso de ahí. Y que por cierto, en radianes, que es la otra medida para medir, que se utiliza para medir ángulos, pues en radianes viene a ser pi radianes. Ya voy a explicar luego por qué son pi radianes exactamente. A veces vamos a utilizar grados, que estamos un poco más familiarizados, y a veces vamos a utilizar pues radianes. Bueno, entonces esa regla que acabo de colocar ahí pues es una regla ultra importante, como les digo, y esta de aquí ya no nos podemos olvidar, ya no vamos a repetir eso. Vamos a asumir que todos entendieron que la suma, siempre la suma de los tres ángulos, y está hablando de los ángulos internos del triángulo, ¿verdad? No estoy hablando del ángulo que se encuentra acá afuera, por si acaso. De los tres ángulos internos, pues van a formar 180 grados. ¿Qué otra cosa tenemos que acordarnos siempre? Pues que si estamos hablando de ángulos, de triángulos rectángulos, perdón, es que tienen un ángulo recto, y sabemos que estos lados que forman al ángulo recto se llaman catetos, y dependiendo del ángulo que yo esté analizando, del ángulo agudo que esté yo analizando, pues lo voy a llamar el cateto opuesto o el cateto
adyacente. Y bueno, algo también interesante con respecto a los triángulos rectángulos, que yo lo tengo ahí. Ok, voy a hacer un poco más pequeño nada más. Ok, pongámoslo por ahí. Entonces, algo también muy interesante de esto de acá es, bueno, veamos, voy a poner el nombre a los lados acá. A, B, C, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo cojo B y lo elevo al cuadrado? Bueno, cuando cogemos un número y lo elevamos al cuadrado, posiblemente estamos multiplicando por sí mismo, ¿no es cierto? Es como si yo tuviera acá B y quiero saber cuánto es B por B, pues justamente como cuando estamos midiendo un cuarto, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros decimos si el cuarto es cuadrado y queremos saber el área del cuarto, pues multiplicamos el lado por sí mismo, ¿no? Entonces es el área de un cuadrado. Entonces, para decir, cuando digo b al cuadrado, b por b, pues estoy hablando justamente de un cuadrado, estoy hablando justamente de un área. Es por eso que se llama elevar al cuadrado, porque se forma justamente un cuadrado, ¿no? Bueno, ahí está, ese cuadrado no está muy cuadrado. Pero bueno, a lo que me refiero es que el área de un cuadrado que se ve así, ¿sí? El área de ese cuadrado que acabo de dibujar ahí, pues justamente vale b al cuadrado, ¿no es cierto? He cogido b y multiplicado por sí mismo, obtengo pues ese cuadrado que se encuentra ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver en el caso de la, va a ser exactamente lo mismo, aproximadamente 6 cuadros. Entonces nuevamente el área de este cuadrado de acá, pues como mide a por a, esto mide a por todo lado, a eso me refiero, pues va a ser justamente al cuadrado. Sí, lo mismo pasaba arriba, ¿no? Esto mide b, por donde sea que yo le vea mide b, esto de acá. Así que el área es b cuadrado. Y en el caso de c, pues también va a ser lo mismo. También vamos a dibujar aproximadamente algo que se vea como un cuadrado. ¿No? Aproximadamente por ahí, por ejemplo. Ok, de forma ilustrativa, pues basta como para imaginarnos que ese está bien cuadrado. Eso también mide c por cualquier lado que yo lo mida, ¿no es cierto? Todos los lados miden c. Esto es pues c al cuadrado. Bueno, ok. Obviamente las áreas que tengo puestas ahí están aproximadas, no están con medidas muy precisas. Sí, pero bueno, ¿a dónde quería llegar con esto de aquí? Bueno, ustedes pueden ver, pues, existirá en otros libros o incluso en el internet, ustedes van a ver que cuando está dibujado un poco más preciso, bueno, yo logro pues acomodar, de acuerdo, logro acomodar estas dos áreas de aquí, digamos que esta la voy a llamar área 1 y área 2. Y si las muevo, de acuerdo, van a ver que encaja perfectamente en el área 3. Como digo, tendría que estar dibujado de una forma muy precisa esto de acá para que se pueda comprobar. Pero bueno, ¿a dónde quería llegar con esto de acá? Que, como digo, que la suma de las dos áreas, que la suma del área 1 más la suma del área 2 me encaja perfectamente en el cuadrado de área 3, pues si esto ya no lo pongo con números, ¿no es cierto? Lo pongo justamente con áreas, pues me dice que cuánto es el área del c cuadrado de y c cuadrado. A ver, perdón, pongamos tal como está la fórmula. 1 es a, pongamos a cuadrado, 2 es b, sería b cuadrado, y 3 que es c sería pues c cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto va a pasar siempre con triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces recordemos que acá tengo yo mi ángulo recto, por lo tanto, digamos que yo tomo este ángulo agudo para analizar, el cateto adyacente es A, el cateto opuesto es B y C vendría a ser la hipotenusa, ¿no es cierto? Siempre el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces, lo que me está diciendo acá es que el cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de A y de B. ¿Sí? O dicho de otra manera, pues el cuadrado, cuando digo el cuadrado es elevar al cuadrado algo, ¿no es cierto? El cuadrado de la hipotenusa, que en este caso está representado por 3, es igual a la suma del cuadrado del cateto opuesto más
el cuadrado del cateto adyacente, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo. Es eso de ahí. Entonces, esto podríamos comprobarlo. Digamos que acá tengo yo una hipotenusa que mide 5. ¿Ok? Tengo yo un cateto adyacente que mide 4. Como ustedes ven, algo que va a pasar acá es que la hipotenusa siempre va a ser pues el más grande, ¿no? Eso se van a poder dar cuenta ustedes, va a ser el más grande. Y el caso de B, pues hagamos de cuenta que B mide pues 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área de este cuadrado de acá, si C mide 5, el área de este de acá va a ser 25. ¿Sí? Si quieren, pongan en metros cuadrados, centímetros cuadrados. El área de este de acá va a ser pues 3 al cuadrado, porque B mide 3, es 3 por 3. El área del cuadrado simplemente lado por lado, o lado cuadrado, vendría a ser 9. Y finalmente de este de acá, pues el área vendría a ser 4 por 4, es decir, 16. Entonces, para este triángulo rectángulo con catetos 4 y 3 y hipotenusa 5, pues si se cumple, ustedes pueden ver, vamos viendo en la fórmula, 25 si es igual, que es el cuadrado de la hipotenusa, eso es 25, ¿no es cierto? Es el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Entonces esto sí es igual a tener 16 más 9, ¿no es cierto? Obviamente yo no me puedo inventar los números. Yo ya sabía que un triángulo cuadrado me iba a dar si yo ponía 3, 4 y 5. Yo no puedo poner cualquier número que va ahí. ¿Sí? Pero bueno, esto se va a dar para cualquier triángulo rectángulo. A pesar de que yo ya he puesto exactamente este ejemplo de acá. ¿Ok? Entonces, esta es otra ley más. Y esta ley de aquí tampoco nos podemos olvidar jamás. Entonces, esta ley de acá tampoco la voy a volver a repetir nunca más. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Y esto, como que a ratos me meto con geometría, a ratos me meto con trigonometría. Estamos viendo trigonometría, pero necesito hablar pues de otras cosas más. Entonces, para que se entienda y por lo tanto tengo que meter también otras áreas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos algunas cosas ahí, ¿no? Ya sabemos qué es agudo, recto, obtuso, llano. Lo hemos recordado al menos qué es. Hemos recordado lo que es un triángulo rectángulo, lo que son catetos, lo que es una hipotenusa. La ley esta de acá, que ustedes saben tiene un nombre famosísimo. Y este de acá se conoce pues como el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces nadie se va a olvidar de qué se trata pues el teorema de Pitágoras. Es así de simple. Bueno, ahora sí, sin irnos para la parte de geometría, vamos a insistir con la parte de trigonometría. Entonces vamos a ver ciertas funciones trigonométricas. Vamos a ver las principales, ¿no? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de funciones trigonométricas y cuando estamos hablando de trigonometría, pues tenemos que recordar que estoy hablando de triángulos rectángulos. Para que esto funcione, lo que voy a decir ahora tiene que ser con triángulos rectángulos. Si no son rectángulos, yo no tengo por qué asumir de que esto es verdad. Por lo tanto, eso es algo muy importante. Vamos entonces a nuevamente a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y es de costumbre siempre señalar el ángulo recto en un triángulo rectángulo. Recuerden que así se pone pues un ángulo recto, es un rectángulo justamente, ¿no? Ya no se pone un arco, se pone un rectángulo para saber que justamente es recto lo que tengo yo ahí. Muy bien, entonces ahora tenemos que escoger uno de los dos ángulos agudos para analizar. Voy a escoger este, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a analizar pues las relaciones que existen entre ese ángulo y los catetos y la hipotenusa. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a colocar igualmente nombres de las cosas. Puedo colocar cualquier nombre, pero bueno, a ver, voy a colocar, por ejemplo, voy a llamar siempre A al cateto
adyacente, recuerden, es el que está tocando el ángulo, ¿no es cierto? Voy a llamar B al cateto opuesto, es el que se encuentra justamente al lado opuesto al ángulo que estoy analizando, el ángulo alfa que tengo ahí. Y voy a llamar H al lado opuesto al ángulo recto, es decir, voy a llamar H a la hipotenusa. ¿Ok? Voy a utilizar yo esos nombres para los lados. Muy bien, entonces vamos a analizar el caso de B, que es el que tengo yo ahí. Entonces, si cojo yo H y multiplico por alguna variable K, que todavía no sé qué es K, cuánto vale K, ¿de acuerdo? Voy a obtener B. ¿Sí? Yo les digo, ¿por cuánto debería multiplicar yo K? ¿Sí? ¿Por cuánto debería multiplicar yo K para poder obtener B? Eso es lo que estoy diciendo ahí yo. ¿Sí? Entonces, a este número que yo tengo que multiplicar H para poder obtener B, ¿no es cierto? Este número K, voy a darle un nombre especial. Entonces, este K que tengo aquí se le va a conocer como el seno de alfa. ¿Ok? Que también se puede denotar simplemente con sen. Y puedo poner, por ejemplo, da lo mismo, ¿ah? Puedo poner seno, puedo poner sen alfa, puedo poner entre paréntesis, como les guste más, con tal de que no exista ningún tipo de ambigüedad. Y bueno, lo mismo va a pasar con el caso del otro cateto. Entonces, A digo que es igual a H. ¿De acuerdo? Y tengo que multiplicar igualmente ese H por algún número K. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Bueno, entonces cuando yo pueda hallar pues este número a ese K de ahí vamos a darle un nombre, igualmente un nombre especial. Vamos a llamarlo pues un coseno de alfa. ¿De acuerdo? Que también se puede escribir de la forma solo cos. Y podemos colocarlo también entre paréntesis para que no exista ningún tipo de ambigüedad o confusión. Bueno, entonces estas vienen a ser ciertas relaciones que nosotros tenemos que recordar de ahora en adelante, pero no está muy difícil. Acuérdense, si quiero obtener el cateto adyacente, que es A, estoy hablando del adyacente, tengo que multiplicar por coseno. ¿Ok? Entonces coseno siempre va a ser para el adyacente. Y si quiero obtener el cateto opuesto, tengo que multiplicar por el seno. Entonces, seno y coseno vienen a ser funciones que se aplican sobre el ángulo alfa. Entonces, con una calculadora yo tengo que, bueno, en primer lugar, decidir si estoy trabajando con grados o con radianes. Vamos a trabajar por facilidad por ahora con grados. Y tengo que aplicar, pues, estas funciones trigonométricas al ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es verdad lo que acabo de colocar yo. Tengo, por ejemplo, yo un ángulo de 45 grados. Entonces voy a decir que alfa vale 45 grados. Me estoy basando en el mismo gráfico que tengo yo ya acá arriba. ¿De acuerdo? Vamos a obtener pues estas dos funciones trigonométricas para mi ángulo de 45. Entonces aquí en la calculadora tengo que estar seguro que diga grados, porque puede decir radianes. ¿De acuerdo? En mi caso, que está en inglés, pues deg o degree quiere decir grados. En las calculadoras ustedes pueden decir alguna otra cosa. ¿Sí? Bueno, yo tengo acá realmente 3 opciones. No sé por qué me pone 3 opciones acá en la calculadora. Voy a hacer la prueba con uno de estos. Normalmente utilizo degree de grados, pero acá me está dando 3 más. Ustedes normalmente tenemos 2 nada más. Uno que diga grados o degrees y el otro que diga pues radianes. Sé por qué tengo 3 acá en mi calculadora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a obtener pues esos valores. Voy a poner 45 y acá donde dice trigonometría justamente tengo yo, en el caso de mi calculadora tengo pues yo
estos valores, ¿no es cierto? Bueno, me va a salir pues acá en decimales. Sí, me va a salir acá en decimales. Pero bueno, por el momento pues anotémoslo en decimales. La verdad, yo prefiero siempre utilizar fracciones, ¿no es cierto? Entonces, en lugar, al menos para los ángulos notables, para los bien conocidos, como por ejemplo un ángulo de 45, pues existen ya tablas que podemos utilizar para poder obtener los valores de las diferentes funciones trigonométricas y no tener que estar utilizando la calculadora o no tener que estar utilizando fracciones como es el caso que tengo acá. Pero bueno, pongámosle seno de 45 grados. Voy a anotarlo de esta manera. Si quieren, pueden escribir la palabra seno. Si quieren, pueden poner paréntesis como quieran. Lo importante es que se entienda ahí. Es pues aproximadamente, voy a utilizar unos 3 decimales. Ok, sería por ahí entonces. Ok, vamos a ver lo mismo que es lo que pasa con coseno. Entonces pongamos 45 y ahora voy a colocar coseno y tengo, en el caso de un ángulo de 45 grados, pues tengo exactamente lo mismo. A veces será lo mismo, a veces pues no, ¿verdad? Correctísimo, entonces quiere decir que si yo hubiera tenido un triángulo que se vería de esta forma, recuerden que tiene que ser rectángulo para que esto de acá funcione. Si no es rectángulo, pues no puedo hacer lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Entonces tengo yo un valor de h, digamos que h vale, yo puedo ponerle pues al valor que quiera, digamos que vale 4, ok, y tengo acá pues un ángulo, y resulta que este ángulo de acá es de 45 grados. Si ese fuera el caso, ¿no es cierto? Y tendría que obtener yo, por un lado A, que es el adyacente, y B, que es el cateto opuesto, pues utilizaría las fórmulas que tengo acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, vamos, por ejemplo, en el caso de A, ya sabemos que simplemente es cuestión de multiplicar la hipotenusa por el coseno de este ángulo alfa, ¿no es cierto? Aproximadamente 2,83. ¿Ok? Y vamos en el caso de B. Sería igualmente h, pero ahora como es del opuesto, recuerden que lo único que cambiaría es que en lugar de coseno es seno. Entonces como el opuesto es seno, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso de aquí, cuando tengo ángulos de 45 que el seno y el coseno son iguales, pues me va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? Ok, entonces no nos vamos a olvidar nunca más tampoco de esto de acá, ¿no es cierto? Que tenemos fórmulas para obtener los catetos tanto opuesto como adyacente dependiendo pues de qué ángulo hagamos, de qué ángulo estemos analizando para saber cuál es adyacente y cuál es opuesto, ¿de acuerdo? Y del valor pues del ángulo y de la hipotenusa, ¿ok? Y bueno, lo mismo me hubiera ocurrido si yo estuviera analizando en cambio otro ángulo, ¿no? Entonces voy a volver a dibujar un triángulo rectángulo. Y digamos que ahora analizo este otro ángulo agudo, el ángulo agudo que se encuentra acá arriba, el cual le voy a llamar beta, por ejemplo. Y acá tengo otra hipotenusa. Entonces ahora voy a hacer de cuenta que esta hipotenusa vale 5, por ejemplo. Y voy a decir que beta que tengo acá vale, por ejemplo, 60 grados. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que se encuentra pegado, pues, ¿no es cierto?, al ángulo que estoy analizando. Entonces ahora va a ser este, ¿no? Este va a ser el adyacente, al cual siempre le voy a llamar al adyacente para que no nos confundamos. Y el opuesto es el opuesto a este ángulo, sería este de aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, nuevamente hacemos lo mismo. Para poder obtener el valor del cateto adyacente, ya sabemos que tengo que multiplicar la hipotenusa por el coseno del ángulo que estoy analizando, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya voy a utilizar luego una tabla para que se vea mejor, porque acá, claro, estoy haciendo pues, a ver, estamos con 0,
con 0,5, ¿no? Entonces el coseno de 60 grados es 0,5 o 1/2, como ustedes quieran decir. Entonces, en este caso de aquí, el adyacente va a ser pues 5, que es la hipotenusa, multiplicado por 0,5, lo cual me va a dar 2,5, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el caso del cateto opuesto a mi ángulo. Para cateto opuesto utilizamos en cambio seno. Y vamos a sacar nuevamente pues el seno de 60. Entonces ponemos 60, colocamos seno y ahí tengo un valor 0,866 voy a utilizar. Lo que me da aproximadamente 4,33. ¿Ok? Y tendría pues ahí también ya los valores. Y podríamos pues en ambos casos comprobar. ¿Verdad? Podríamos comprobar, claro que sí. Bueno, voy a volver a marcar acá las fórmulas, que no se olviden jamás. Con adyacente coseno, con opuesto seno, dependiendo de qué ángulo esté analizando. Entonces justamente he puesto los dos casos para que se den cuenta que depende del ángulo agudo que estoy analizando. En el un caso era pues el que se encuentra ahí abajo, ese alfa, y en el otro caso es el que se encuentra ahí arriba, que es el beta. Entonces depende de cuál esté analizando yo, como para saber qué fórmula utilizar para el adyacente y el opuesto. Entonces, a ver, vamos en el caso 1, vamos a ponerle como triángulo 1 y triángulo 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si se cumple Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso 1, me está diciendo que 4 al cuadrado debería ser igual. Claro, acá tengo decimales, me va a salir muy aproximado, no me va a salir exacto, ¿no es cierto? A los cuadrados de los catetos sería 2,83. Entonces vamos a ver 2,83 elevado al cuadrado. Y sí, ¿no es cierto? Por 2. Tenemos problemitas acá de decimales, ya les iba a decir por qué no utilizamos todos los decimales. Pero sí, me va a dar pues entonces 4 al cuadrado. Sabes que 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, sí se cumple. Vamos a ver en el segundo caso. En el segundo triángulo. Entonces, igualmente para comprobar que se cumple lo de Pitágoras, quiere decir que el cuadrado de la hipotenusa, 5 al cuadrado, ¿de acuerdo? Debe ser igual al cuadrado de los catetos. Entonces, el primer cateto es 2,5 al cuadrado y el otro es 4,33. Vamos a ver cuánto es. 2,5 al cuadrado, 6,25 y 4,33 al cuadrado, 18,75 aproximadamente, ¿no es cierto? Y lo cual pues me va a dar justamente 25 o cercano a 25, que es 5 al cuadrado. Por lo tanto también se cumple, ¿verdad? Entonces Pitágoras se cumple, quiere decir que lo que hicimos está bien hecho. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Identificar dónde está el ángulo recto, identificar con qué ángulo vamos a trabajar, con cuál de los dos agudos vamos a trabajar. ¿Ok? Identificar dónde están los catetos, dónde está la hipotenusa, y luego identificar qué fórmulas que incluyen funciones trigonométricas vamos a utilizar para poder pues extraer la información de los otros catetos, ¿de acuerdo? Y recuerden que siempre la suma de los tres ángulos internos de un triángulo dan 180. Entonces eso también sería interesante. ¿Cómo podría obtener yo, por ejemplo, este ángulo de acá? Digámoslo que le llamo teta. Bueno, va a ser bastante fácil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que alfa vale 45. El otro es el ángulo recto. ¿Cuánto vale un ángulo recto? Pues vale 90 grados. ¿No es cierto? Así de simple. Por lo tanto, alfa, que es ese de ahí, más el teta que estoy buscando, y más el ángulo recto, que lo denoto así, ok, tiene que darme pues los 180 grados, porque ya quedamos que la suma interna, o la suma de los ángulos internos me da 180 grados. Ya sé que el ángulo recto vale 90, ya sé cuánto vale alfa, alfa vale 45, 45 grados más teta, más el ángulo recto, tiene que ser 180. Correcto. Entonces, si quiero yo calcular, pues, cuánto vale teta, pues va a ser justamente
180 menos 45 y menos 90. Por lo tanto, también vale 45 el ángulo teta que se ve ahí en el primer triángulo, ¿no es cierto? He logrado obtener también no solamente cuánto valen todos los lados, cuánto miden todos los lados del triángulo, sino también los tres ángulos, ¿no? Y en el caso del triángulo de abajo, pues lo mismo, ustedes ven, tengo la siguiente información. Tengo que beta vale 60 grados, el ángulo recto siempre vale 90, ¿no es cierto? Y si quiero obtener el último ángulo que no está puesto ahí, digamos que es este de acá, le voy a llamar alfa, por ejemplo. De acuerdo, pues la suma de esos tres ángulos tiene que ser 180 grados, entonces este alfa más el beta, estoy sumando los internos, ¿no es cierto? Más el ángulo recto tiene que ser 180 grados. Vamos a reemplazar, el alfa no sé cuánto vale, el beta vale 60 y el ángulo recto siempre vale 90 y esto tiene que darme 180 grados. Por lo tanto el alfa va a valer, todos están haciendo en sus mentes, 180, ¿no es cierto? Menos los 90, menos los 60, por lo tanto tiene que valer 30 grados para que dé la suma de 180. ¿Ok? Así puedo obtener también todos los tres ángulos que tengo ahí. Y básicamente, acordándonos en lo que acabo de dar aquí, podemos hacer ya la gran mayoría de ejercicios. A veces van a estar los ejercicios pues un tanto diferentes. Por ejemplo, habrá veces en que me dé así. Me da el triángulo y resulta que no me da este ángulo interno, sino me da este externo. Le llama beta, por ejemplo. Pero yo sé cómo calcular el interno, ¿no es cierto? Ustedes ven, se forma un ángulo llano. Simplemente decía 180 menos beta va a ser pues el alfa que tengo acá adentro, ¿no es cierto? Y simplemente el resto de 180. Entonces si me da el beta, no me va a dar ya como un nombre, me va a decir esto es, por dar un ejemplo, digamos que me dice que esto es 140. Ok. 140, ¿de acuerdo? Yo puedo obtener ya el interno, porque simplemente veo que esa línea de ahí, esa línea blanca, es una prolongación de la base del triángulo, por lo tanto sé que la suma de esos 140 más el alfa tiene que ser 180, ¿no es cierto? Identificado acá este, por lo tanto puedo extraer ya los tres ángulos, ¿de acuerdo? El alfa va a ser 180 menos 140, es decir, mide 40, ¿ok? Digamos que acá tengo un gamma. El ángulo recto mide siempre 90 grados. Eso pues no hay cómo cambiarlo. ¿Para qué vamos a cambiarlo? Entonces este gamma de acá va a ser, como calculamos, pues nuevamente acordándonos que la suma de los tres ángulos internos del triángulo tiene que dar 180. Por lo tanto, nuevamente, como calcularía, para que nadie se pierda, sería que este gamma más el alfa más el ángulo recto tiene que darme los 180 nuevamente, ¿no es cierto? Todos los tres ángulos que tengo acá, este y este. Entonces el gamma va a ser igual a 180 menos 90 y menos 40, lo cual me va a dar 180 menos 90 es 90, 90 menos 40 es 50. ¿Ok? Y tendría eso de ahí. Y si me hubiera dado pues la medida de alguno de los lados. No importa que no me dé la hipotenusa. Digamos que me hubiera dado la medida de la base. Y me dice que la base mide 8, por ejemplo. Y tengo que hallar el resto de lados, ¿no es cierto? Sí me voy a acordar que, por ejemplo, si estoy trabajando con alfa. Si trabajo con alfa, con el ángulo alfa, pues el 8 viene a ser la medida del cateto adyacente, ¿no es cierto? Que está pegado a alfa. Ese vendría a ser. Por lo tanto, el cateto adyacente es 8. ¿Sí? Para poner nombres, obviamente, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner A, por ejemplo, para no olvidarnos. Entonces vendría a ser ese de ahí. Y yo recuerdo claramente que el cateto adyacente, este A, ¿no es cierto? Es igual a la hipotenusa. Puedo ponerlo igual como H y B esto. La hipotenusa H multiplicada por el coseno de alfa. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos siempre. ¿De acuerdo?
Entonces, yo ya sé cuánto vale A, pero no sé cuánto vale H. Puedo despejar H de ahí. H va a ser igual a A dividido para coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa ya sabemos que vale 40. Por lo tanto, si cojo los 40 grados, tienen que ver que estemos trabajando con grados, con degrees. Saco yo coseno 0,766. Ok. Se viene a hacer el coseno. Y entonces me dice que el h es igual a coger a, que es 8, dividido para el coseno, que es 0,766. 10,44. Correcto. Entonces ustedes ven, no me da la hipotenusa, me dio uno de los catetos. Y como yo ya puedo saber pues cuánto miden los ángulos, pues he logrado sacar el valor de la hipotenusa. Y ahora que ya tengo la hipotenusa, tengo los ángulos, tengo todo, puedo sacar tranquilamente B, ¿no es cierto? Y ustedes pues en sus cabezas se estarán dando cuenta cómo es que puedo sacar B. Ya saben que sería simplemente utilizando la otra fórmula y sacar B lío, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben ya cómo era B. B en este caso sería el cateto opuesto a alfa, ¿sí? Y por lo tanto, por el cateto opuesto sería pues h por el seno de alfa, ¿no es cierto? Ya sabemos cuánto vale h, sabemos cuánto vale alfa, que es 40 grados, así que simplemente sería cuestión de reemplazar en la fórmula para sacar cuánto es b. Entonces, este tipo de ejercicios pues va a aparecer en el que me da un poco de información y se me pide encontrar todo el resto de información del triángulo, es decir, encontrar todos los ángulos y encontrar la medida de todos los lados, es decir, de los catetos y de la hipotenusa. Correcto, entonces hagamos este ejercicio de aquí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo más evidente? Lo más evidente es que me están dando un ángulo externo y con eso puedo encontrar el interno, ¿no es cierto? Ángulo interno y externo que van a quedar pues alineados, ¿no? Formando un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, son colineales, están pegados, pues suman 180 justamente, ¿no es cierto? Por el hecho de que forman un ángulo llano. Entonces, si me da el externo de 135, el interno tiene que ser de 45. O al contrario, ¿no es cierto? Lo importante es que entre los dos tiene que sumar siempre 180. Recuerden, si tengo yo una secuencia de ángulos incluso, ¿de acuerdo? Donde tengo este, tengo este, tengo este, tengo este. Pues si todos forman, al juntarse, pues, digamos con medio círculo, como tengo acá, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Pues siempre van a sumar 180. Todos estos van a sumar 180. Esto no se pueden olvidar también ya jamás. Muy bien, entonces sabemos que el ángulo recto pues va a formar 90 y que la suma de los tres ángulos internos del triángulo tiene que formar 180. Entonces este también debería medir 45 para que los tres sumen 180. 45, 45, 90 más el ángulo recto 90 están los 180. Entonces ya tengo ahí los tres ángulos, ¿no es cierto? Ahora bien, ya tengo los tres ángulos, vamos a sacar pues los lados. Yo ya tengo cuánto vale x. Y ahora voy a decidir con cuál de los dos ángulos agudos quiero trabajar. Digamos que quiero trabajar con este de acá. ¿Ok? Trabajando con ese de ahí, x es el cateto adyacente, el que se encuentra pegado a ese ángulo de ahí. Y y vendría a ser el cateto opuesto. Nosotros decidimos con qué ángulo trabajar, ¿de acuerdo? Yo he decidido ese de ahí. Entonces, x viene a ser el adyacente. Bueno, voy a utilizar las fórmulas que nosotros ya tenemos para poder encontrar pues, las dimensiones de los otros lados, ¿de acuerdo? Y a veces pues simplemente es cuestión de despejar las fórmulas. En vez de hacerme pues un formulario enorme, cojo una fórmula que ya tengo y despejo de ahí y encuentro ya la otra variable. No hace falta fabricarme formularios inmensos, ¿no es cierto? Sigamos por ejemplo el caso de y. Y vendría a ser h por el seno de 45, ¿no es cierto? Pero bueno, no tengo h todavía, esa la puedo dejar para después. La otra sería que x es igual a h por el coseno de 45.
¿sí? X yo ya tengo, es 4. 4 igual a h por coseno de 45. Coseno de 45, 45 es un ángulo notable. En la tabla le vamos a encontrar el coseno de 45. Ustedes van a poder ver acá, coseno de 45. Entonces acá tengo 45 grados y resulta que el coseno es raíz de 2 sobre 2. Esa es una forma más elegante que estar colocando el 0.7076, etcétera, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces creo que este está mucho mejor. Sobre acá utilicemos el raíz de 2 sobre 2. Y de aquí me tocaría pues despejar h, ¿no es cierto? H va a ser 4 dividido para la raíz de 2 sobre 2. Voy a trabajar yo con... les iba a decir con la fracción. No voy a sacar cuál es el valor en decimales de raíz de 2 sobre 2, porque si no voy a llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurre a mí esto. ¿Sí? 4 dividido para raíz de 2 sobre 2. Recuerden que el 4 siempre se encuentra pues sobre 1. Entonces es medios con medios y es de extremos con extremos, ¿no es cierto? Eso también jamás se van a olvidar. Entonces 4 por 2 sería 8 dividido para raíz de 2. Que si ustedes pasan a decimales pues debe salirles lo que les salió a ustedes. Pero bueno, ese sería el valor en una fracción, ¿no? De una forma racional. Bueno, podríamos eliminar realmente el raíz de 2 para que quede mejor, ¿no? Para racionalizar ese denominador que tengo ahí. Esto solamente es ya cuestión de visualización, ¿de acuerdo? Si quieren eliminar la raíz cuadrada del 2 que se encuentra abajo, tendremos que multiplicar por raíz de 2 tanto arriba como abajo. 8 raíz de 2. Y acá abajo raíz de 2 por raíz de 2. He multiplicado por raíz de 2 tanto arriba como abajo. Acá arriba me sigue quedando 8 raíz de 2. Y acá abajo raíz de 2 al cuadrado pues se hace 2. Y el 2 se puede simplificar con el 8. Y resulta que es 4 raíz de 2. ¿Ok? Entonces... 4 raíz de 2 ha sido de lo que me sale a mí. Ustedes pueden confirmar. Probablemente tengan ustedes el resultado con decimales, pero ya no quise utilizar yo calculadora. Bueno, eso es lo que me sale a mí de la hipotenusa. Y ustedes podrían pues ahí corroborar de que en realidad es así. 8 raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Sí, parece que está todo bien. Ahora vamos a sacar pues ahora el que me está faltando, que es el y. Para el y ya teníamos pues acá la fórmula, ¿no es cierto? Es esta de acá. Entonces tendríamos que y es igual 4 raíz de 2 por el seno de 45. Seno de 45, bueno, coincide con coseno de 45 por si acaso. Pero veamos acá en la tabla. Entonces, de 45 grados del seno también es raíz de 2 sobre 2. Entonces, esto es por raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Para no utilizar calculadora. Entonces, es como haber tenido 4 raíz de 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque tengo raíz de 2 por raíz de 2. Y eso dividido para 2. Esto va a ser 4 por 2 dividido para 2. Lo cual me va a quedar 4. Si ustedes se darán cuenta, ustedes estaban utilizando calculadora y yo veo pues en los resultados que me dicen es 3.99 o algo así. Porque nos empezamos a aproximar, pero en realidad nosotros sí podemos sacar el valor real. El valor real ha sido 4. No una aproximación, realmente es 4. Se van a dar cuenta ustedes, esto les va a pasar siempre. Son ciertos patrones que ustedes van a empezar a ver el rato que hagan ejercicios, pero siempre que el ángulo agudo que tengo ahí del triángulo rectángulo es 45 grados, siempre los catetos miden igual. Entonces, si me dan que el ángulo es 45 y un cateto mide 4, el otro también va a medir 4. A pesar de que eso nunca les he explicado, pero ahí se van a dar cuenta de eso de ahí. Y luego van a darse cuenta que siempre la tangente va a ser igual a 1, aunque de eso todavía no hemos hablado.